Sebastián García Vázquez, pintor de su pueblo y sus campos. El paisaje que como escenario habría de llevar a mis cuadros era el campo que yo gusto de llamar mío. Este campo, si hablara, creo que también diría que yo era suyo. En Puebla de Guzmán, villa enmarcada en la comarca del Andévalo, nace el 29 de febrero de 1904, año bisiesto, el pintor Sebastián García Vázquez, en el número 15 de la emblemática Calle Larga. Hijo de Sebastián García Rodríguez y Josefa Vázquez Feria, que tuvieron 13 hijos, entre los cuales ocuparía el 9º lugar. Mi padre, su infancia transcurrió entre Puebla de Guzmán, donde nació, y Mina de Herrería, en donde trabajaba su padre como administrativo en la compañía de Mina de Herrería. Por tanto, su infancia, la parte del verano la hacía en Puebla de Guzmán y el invierno, por lo penoso, pues lo hacía en Mina de Herrería, donde tenían una casa de la compañía. Mi padre, desde inicio de los 5 o 6 años, o 7, se le despertó la afición por el dibujo. Y ello como consecuencia de que en la compañía de herrería, en la oficina, había un químico inglés, se llamaba Don Guillermo, si mal no recuerdo, que tenía una serie de ilustraciones en revistas, tanto fundamentalmente la revista La Esfera, otras incluso blanco y negro, en donde venían reproducciones de fotografías de cuadros de maestros hoy día en aquella fecha consagrados, como podían ser Sorolla y otros pintores más. Entonces mi padre se aficionó desde niño a dibujar. Y el primer dibujo que él hizo fue en una fotografía que venía en una de las revistas de aquella época, que era el rey Fernando I el Católico. Ese dibujo que hizo mi padre a él mismo le encantó. Se lo enseñaría lógicamente a sus padres, y sus padres ya vio que el niño tenía unas aficiones enormes para pintar. Eugenio Hermoso, el afamado pintor extremeño, recibirá una carta con algunos dibujos de Sebastián García, donde los padres le piden opinión sobre las aptitudes de su hijo. Hermoso les contestará desde su casa en Huelva que son muy buenos y que debería tomar clases de dibujo. En 1917, Sebastián García comenzará a asistir a clases con el maestro, que este mismo año recibiría la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid, con el cuadro titulado A la fiesta del pueblo. Vio Sebastián a lo largo de los 3 años siguientes infinidad de obras de su maestro colgadas en las paredes de su casa, las cuales le parecían magníficas. Le consideraba un gran pintor y también el mejor maestro del mundo. Ya al final del 3er año, en la pequeña escuela de Eugenio Hermoso, Sebastián, impaciente por comenzar a pintar tras 2 años de dibujo, pide dinero a los padres y compra sus primeros tubos de óleo, pinceles y demás útiles de pintor. De este primer contacto con la pintura
nacería su primera obra de juventud, Retrato de mi hermano Dimas. Puebla de Guzmán. Es verano. El tiempo se hace ahora muy lento. La inquietud se apodera del joven artista que se siente sin expectativas. Mi padre, cuando terminó su estudio de pintura con Eugenio Hermoso en la Academia de Huelva, pues regresó a la Puebla. Y estuvo pues un cierto tiempo con una incertidumbre de futuro, sin saber qué hacer. Su familia no tenía posibilidades económicas para mandarlo a estudiar pintura a ningún sitio, y tuvo la dicha y la suerte de que en 1920 una sociedad agrícola de Puebla de Guzmán, una sociedad de vecinos, pues pudo conseguir a través de ella que se fijaran en él como un joven con inquietudes y le otorgaron una beca de 1.000 pesetas anuales para que pudiera hacer sus estudios en Madrid. Con esa beca de 1.000 pesetas anuales, pues mi padre se traslada a Madrid en 1920 y pudo hacer sus estudios de Bellas Artes desde 1920 a 1923. En ese periodo estuvo hospedado en un familiar suyo, quiero recordar que fue en la calle La Gasca, en donde pudo estar y al mismo tiempo, evidentemente, poder estudiar. En esa época, en ese periodo, mi padre pues conoce ya a grandes pintores que fueron maestros suyos, como Sorolla, López Mezquita, Romero de Torres, y dio la casualidad, pues que en ese tiempo de estudio, entre uno de sus alumnos que convivió con él, fue Salvador Dalí. Mi padre habla de Salvador Dalí, que ya en esa época Salvador Dalí, evidentemente no era todavía conocido, pues ya mostraba un poco sus rarezas o su manera de ser distinta del resto de los compañeros. Cuando mi padre termina sus estudios, quiero recordar también, antes que se me vaya a olvidar, que en esa época de estudio en Madrid, la Academia de Bellas Artes fue visitada por el rey Alfonso XIII, en donde conservamos nosotros, precisamente la familia, una fotografía donde aparece todo el grupo de alumnos y está presidida por el rey Alfonso XIII. Y en esa fotografía aparece precisamente también Salvador Dalí, no sé si en la parte inferior de una de ellas y en la parte superior. Una vez que mi padre termina su estudio de Bellas Artes en Madrid, pues regresa a la Puebla. Y regresa a la Puebla y entonces se encuentra con qué hacer. Y el qué hacer era pues que tenía que pintar. ¿Y dónde pinta mi padre? Pues en su casa donde él nació, en la calle Larga, no tenía espacio suficiente para poder pintar. Y entonces, como ya conocía a mi madre, su novia, con la cual se casaría más tarde, pues le habilitan, la familia de su novia, le habilitan en la casa grande, donde nos encontramos ahora, en la parte superior, en el doblado, un espacio suficiente para poder él pintar. Y comienza a pintar. Y comienza a pintar ya su inicio de una obra ya un poco consagrada, después de haber terminado su estudio de Bellas Artes. Pero para él, económicamente, eso no era suficiente, porque él pensaba hacer una familia, contraer matrimonio, y para lo cual, ¿qué hace mi padre? Pues mi padre se prepara unos exámenes, unas pequeñas oposiciones del Ministerio de Justicia y consigue sacar una plaza de secretario de juzgado en uno de los pueblos de Extremadura, de Badajoz. Estuvo en varios pueblos y quiero recordar que terminó ya como secretario judicial en el pueblo de Oliva de Mérida. Y ya después pues regresa de nuevo a la Puebla.
con el zagal de los chivos, realizado en 1931 y enviado a la Exposición Nacional de Madrid de 1932, comienza la época en la que el pintor empieza a obtener el reconocimiento de la crítica hacia su obra, pues semanas más tarde un telegrama le informa de la concesión de la medalla de tercera clase. 2 años más tarde, en 1934, y tras el éxito obtenido en la convocatoria anterior, El carpintero, un lienzo de gran formato y que representa magistralmente el interior íntimo y humilde de una carpintería, con el maestro absorto en su quehacer, junto con Pastoral, lienzo de semejantes dimensiones, aspiran a la primera medalla. Posteriormente pudo saber Sebastián García que su cuadro El carpintero fue el más directo competidor de Pastoral, al que finalmente se le otorgaría el primer galardón, la medalla de oro. Finalizando el año, alcanzaría el pintor otro importante triunfo, el segundo premio del Concurso Nacional de Pintura sobre trajes regionales de España, con la obra titulada Antiguos mayordomos de la Virgen de la Peña. Hablar de Sebastián García Vázquez, pues es hablar de las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Este es un verdadero fenómeno que ocurre desde el siglo XIX. Ya en 1856 se convoca la primera exposición nacional, es todo un recorrido de la historia del arte con este tema. Las exposiciones nacionales suponía pues una ocasión muy propicia para los artistas, sobre todo los jóvenes, porque con el triunfo en ellas, el conseguir algún premio, suponía un acicate muy importante si se pretendía la carrera docente, es decir, un puesto en alguna escuela de bellas artes que naturalmente pues venía avalado por ese triunfo en algunos de los certámenes. Estos certámenes pues naturalmente suponían una llamada a muchos jóvenes. Y Sebastián García Vázquez no fue el único que pretendió conseguir esa oportunidad. Efectivamente, muy joven, con 28 años, se presenta en 1932 a la correspondiente exposición, consiguiendo la tercera medalla. Esto le animó extraordinariamente y en la siguiente, porque eran exposiciones bienales, es decir, 1934, consigue la primera medalla. En la primera que hemos citado, él presenta el tema del zagal de los chivos, que es un título bastante propio del ambiente en el que el pintor se movía. Y el segundo parece ser que ya pretendía pues otro título en el cuadro que presentó, Pastoral, que es un título ciertamente habitual en la pintura, sobre todo veneciana, del Renacimiento. Pintores como Giorgione, por poner un ejemplo, pues hizo ese mismo tema. Como decíamos antes, Sebastián García Vázquez tuvo mucho éxito en la exposición del 34, exposición nacional, pero en ese mismo año, justamente él, le interesó también algo extraordinariamente interesante, que es o que son las costumbres, las vestimentas y naturalmente los trajes regionales.
Justamente en el concurso nacional de este último año, que hemos dicho, 1934, consigue el segundo premio. Y esto es interesante, como he dicho, subrayo lo de regional, porque Sebastián García Vázquez, a mi entender, supone la generación de los tardos regionalistas. Es decir, esos pintores que de alguna manera intentan interpretar esa idiosincrasia del pueblo andaluz, es decir, el sentido de lo autóctono, que era lo que preconizaba el movimiento regionalista. Este movimiento surge a raíz y como consecuencia de la crisis del 98. Esta crisis que sumió a España en una baja moral y en un desaliento extraordinario debido, como todos sabemos, a que se perdieron las colonias y que no había, podríamos decir, una, por lo menos en teoría, salvación nacional. El regionalismo precisamente vino a reivindicar la esencia popular. Esto lo recoge muy bien el de Unamuno. Tiene unos artículos que se llaman En torno al casticismo, que empieza a publicar en 1895, tuvo muchísimo éxito, y él da la clave. Unamuno, como digo, da la clave en la vuelta al pueblo. Él justamente dice que la vuelta al pueblo hace que se valore precisamente esa riqueza regional, la riqueza de las regiones españolas. Y Andalucía, región muy importante desde el punto de vista cultural y de herencia popular, pues tiene todas las posibilidades y virtudes para poder desarrollar una imagen del pueblo, una imagen regional, que es lo que Sebastián García Vázquez precisamente realiza con ese último premio, como he dicho, del concurso nacional de traje regional. Nos encontramos en 1935. El pueblo rinde homenaje a su insigne pintor, sustituyendo el nombre de la calle Llano por el de Sebastián García Vázquez. En esta mesa al lado de la ventana recuerdo haberme sentado muchas tardes con don Sebastián, muchas tardes del verano. La conversación era normalmente sobre pintura. Me decía, mira la luz que incide sobre aquella pared, sobre la cal, mira la sombra, mira los azules. Mira la sombra que proyecta esa persona que va andando por la acera de enfrente sobre el empedrado. Esa era la conversación más habitual entre nosotros. Él quería mucho a su pueblo y recordaba muy gratamente, después de haber conseguido uno de los premios importantes, que el ayuntamiento le hizo un homenaje y rotuló con su nombre una calle, la calle Sebastián García Vázquez, antigua calle Llano. Paralelamente en el tiempo, un funesto día, una noticia recorre las calles de Puebla de Guzmán. Ha estallado el movimiento.
Todos los recuerdos de su pueblo eran gratos, de su infancia, de su juventud, salvo uno, el tema de la guerra. El tema de la guerra lo reflejó él muy bien en un cuadro de grandes dimensiones y decía que mejor no tocarlo, que aquello había sido un hecho fratricida entre hermanos y que mejor no tocarlo, que había sido una cosa bastante luctuosa y penosa para removerlo. Pero en fin, nuestra conversación era de pintura, de literatura, de cosas agradables. Yo lo escuchaba como un maestro, como lo que era, que le tenía una gran admiración. También recuerdo que algunas veces jugábamos a una de esas cosas que él decía, una tontería, que consistía en pedirle a algún amigo o alguien que se acercaba por aquí que nos dibujara sobre una servilleta como si fuera una firma en farso, un garabato, y nosotros lo completábamos con el mínimo de trazo. Y nos divertíamos bastante, también con una manchita de café sobre la servilleta, y terminábamos aquello de la forma más coherente posible. En su casa también lo visitaba muchas tardes, él pintaba en el patio o en una alpendurá, y sobre todo recuerdo que era una persona de una exquisita sensibilidad, nada dogmático, abierto, de un humor finísimo. Y sobre todo una gran persona. En 1942, Sebastián García es propuesto por don José Hernández Díaz, director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, inaugurada 2 años antes y ubicada en la que fue casa del pintor Gonzalo Bilbao, para ocupar la plaza como profesor interino de la asignatura Dibujo del Natural en Movimiento. Conocí a don Sebastián García Vázquez en la llamada Casa de los Artistas. La Casa de los Artistas, hoy transformada porque se declaró en los años 60 en ruina, era una casa palacio donde estaba habitada por pintores, escultores, doradores, restauradores, anticuarios. Era una casa emblemática en el arte aquí en Sevilla. O sea, todas las personas que venían de fuera de Sevilla, además de visitar el Museo de Bellas Artes, visitaban esta casa porque estaban los grandes maestros de la época, tenían sus estudios en esa casa. Y allí los jueves, que a partir de esa casa por la calle Feria se colocaba el rastrillo, el mercadillo del jueves, pues entre otros pintores como Gustavo Bacariza, Juan Miguel Sánchez, etcétera, visitaba esa casa don Sebastián García Vázquez. Tenía sus tertulias, se tomaba café con don Alfonso Grosso, Santiago Martínez, compañeros de la Escuela Superior de Bellas Artes. Y allí yo de niño, porque yo fui el aprendiz de todos aquellos maestros, mi padre tenía allí una buhardilla donde vendía libros antiguos y obras de arte y demás, casi un anticuario. Pues yo me gustaba ese ambiente, yo iba por allí, por los estudios, y aquellos grandes maestros pues me llamaban y yo fui el aprendiz de uno y de otro. Don Alfonso Grosso era mi padrino y él es el que me regaló mi primera cajita de pintura con la que yo empecé cuando vi aquellos tubitos
yo casi me lo quería comer de lo bonito que era aquello, lo recuerdo perfectamente. Bueno, pues allí conocí yo a don Sebastián y posteriormente yo ingresé en la Facultad de Bellas Artes en el año 60, 59-60, y él era profesor de dibujo en movimiento. Lo tuve como profesor. Sé que él en el año 42-43 entró como catedrático interino de esta materia de dibujo natural en movimiento en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, y posteriormente en el año 44, año que yo nací, accedió a la cátedra numerario de un concurso de mérito que se celebró en Madrid. Se celebraron 3 cátedras, una para Madrid, una para Barcelona y la de aquí de Sevilla, que la ganó don Sebastián. Sé que sus compañeros eran todos esos maestros que algunos tenían los estudios en la Casa de los Artistas, eran compañeros suyos. Era el director don José Hernández Díaz, don Antonio Sancho Corbacho, don Santiago Martínez, don Félix Lacarce, Juan Miguel Sánchez, etcétera. Estaba Ramón Monsalve, en fin, esos compañeros que también algunos de estos o casi todos tenían sus estudios en la Casa de los Artistas. Sé que era muy productivo en su pintura, hacía una temática casi siempre paisaje y de campo. Él era muy conocido por la temática de los pastores con los rebaños, con los temas de por allí de alrededores de su pueblo. Y él empezó exponiendo en Sevilla, Córdoba, Madrid, Huelva y sobre todo aquí en Sevilla en varias ocasiones. Él creo que tuvo 3 estudios, uno en la calle Goyoneta, otro en la plaza de Argüelles y el último estudio y su casa en la calle Manuel Mateo, que le cogía relativamente cerca de la Escuela Superior de Bellas Artes, que estaba no muy lejos. En fin, fue mi profesor. Me llama la atención que era profesor de dibujo del natural en movimiento, cuando él hacía una pintura de mucha quietud. Era una pintura muy tranquila, era una cosa muy quieta, y entonces era curioso dibujo de natural en movimiento a la pintura que hacía tan serena, ¿no? Así que fue un gran profesor mío. Había otro concepto en el dibujo de movimiento del que actualmente hay. Yo no sé si fue Francisco Borrás el que relevó a don Sebastián en la plaza de la cátedra de dibujo de movimiento, con otro concepto ya. El concepto que tenía don Sebastián eran la figura se movía, se paraba, cogía a lo mejor un jarrón, lo subía, se lo colocaba. Era también un dibujo de movimiento por parte, ¿no? Mientras que ahora es mucho más dinámico. Ahora mismo el concepto que trajo Borrás era de un dinamismo distinto al que yo recibí, pero yo estuve con él contentísimo, hicimos muy buena relación, me dio muy buena nota y en fin, que sé que en el año 58 expuso aquí en el Ateneo una exposición individual, y en el año 1960 accede a la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, donde lo hacen académico en la plaza que
dejó vacante González Santos. Así que lo tenemos de académico, expuso aquí en esta casa, que para nosotros es un orgullo que haya expuesto. Tanto es que en el año 71 el Ateneo le concede la medalla de oro de esta casa. Así que nada, mi relación con don Sebastián fue muy amena. Lo conocí casi de profesional en la Casa de los Artistas y después fue mi profesor y al final, en el año 70, accedí yo como profesor a la Escuela Superior de Bellas Artes, donde unos años fui compañero de él, yo en pintura, él en dibujo. Así que tengo un recuerdo muy bonito de don Sebastián. Tras ocupar durante 30 años aproximadamente la cátedra de dibujo del natural en movimiento, Sebastián García cesa en el desempeño de sus labores docentes a causa de su jubilación. Esto sería en 1974. A partir de este momento y hasta 1984, Sebastián García Vázquez continúa pintando con una relación fecunda, íntima y muy libre con la pintura. Una vez que el artista abandona los pinceles definitivamente, por imperativos de la edad, se dedica con renovada ilusión a esa otra vocación que le acompañó desde muy joven, la escritura. Recordemos que en 1961 se editó su primer libro, titulado El pino de la calle larga. En él se encuentran narradas con singular maestría retazos de la vida y costumbres de las gentes de Puebla de Guzmán a principios del siglo XX. El pintor escribe como si pintara y cuando pinta es como si escribiera. Ahora, tras jubilarse, comienza a recopilar y a dar forma a toda una serie de escritos donde plasma sus creencias como artista y pintor. Este libro habría de llamarse De pintura y de GV, que finalmente se publicaría en 2004, posteriormente al fallecimiento del artista. En 1983 sería la obra cultural de la Caja de Ahorros Provincial de San Fernando de Sevilla la encargada de organizar una gran exposición antológica en la Sala Chicarreros, propiedad de dicha entidad, como homenaje a la trayectoria del pintor. A mediados de 1986 presenté mi tesina titulada Paisaje y Estética, Relaciones con la Ecología, con la que obtuve el grado en la licenciatura. Decidí continuar con los estudios de tercer ciclo y al poco tiempo me dispuse a buscar tema para mi futura tesis doctoral. Recuerdo que por aquellos días visité la exposición de otoño en la bellísima Casa de los Pinelos, sede de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, y una vez que hice el recorrido por las salas de los participantes, me dirigí hacia aquella otra donde se mostraban las obras de los académicos.
Casualmente, la primera obra que pude ver fue un cuadro que me llamó poderosamente la atención. Se trataba de un paisaje de mediano formato, de temática rural, se veía un pueblo al fondo, sus tejados, un campo dorado y más adelante la composición, una cerca de piedras y sobre ella un campesino que levantaba su brazo con un palo y amagaba a un asno que se levantaba de manos. Justo a la espalda del campesino, otro pequeño grupo de asnos contemplaba el altercado pacíficamente. Un último detalle de este recorrido por la obra, que aparte de todo me pareció fantástica, no solamente lo que contaba, sino cómo lo contaba, con qué encanto y maestría, fue, como digo, un detalle final en la base de la obra. Se trataba de una especie de bocadillo, como los que se utilizan en las ilustraciones de cómics, donde se encerraba el título de la obra, que decía Casanova contrariado. Entonces la escena cobró todo su sentido. De regreso a casa y con el nombre de su autor prendido en mi memoria, Sebastián García Vázquez, una idea vaga comenzaba a rondar mi cabeza. Yo quería hacer una tesis doctoral donde el paisaje fuera, si no el eje que vertebrara la investigación, sí que fuera parte consustancial de la misma. Y aquel Casanova contrariado no se me caía del pensamiento. Poco tiempo después, tras recabar información sobre el pintor, supe que aparte de académico, era también catedrático ya jubilado de la asignatura de Dibujo Natural del Movimiento en la Facultad de Bellas Artes y un gran artista. Pude ver también algunas de sus obras y no me lo pensé. Decidí hacer mi tesis doctoral sobre Sebastián García Vázquez. Los años posteriores fueron años especialmente fecundos, intensos, viajes, entrevistas, redacción, catalogación de la obra, pero lo mejor de todo fue tener la oportunidad de conocerle, de poder charlar con él muchas tardes en su casa de Sevilla, en su casa de la Puebla de Guzmán, y conocerle bien, poder disfrutar de su obra y la verdad fueron momentos inolvidables. Debía de buscar un título para mi tesis y tras seleccionar algunos y pensarlo, decidí, como no podía ser de otra manera, que la tesis se titularía Sebastián García Vázquez, pintor de su pueblo y sus campos. En 1986, las obras Campo del Andévalo, Puebla de Guzmán 1880 y Hay que bajar son adquiridas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, quedando depositadas en el Museo de Bellas Artes de Huelva. Pocos meses después, Sebastián García Vázquez se traslada definitivamente a su casa de Puebla de Guzmán, a la Casa Grande. Sevilla se volvió muy grande, demasiado extraña y fría a sus 80 años, y siente
nostalgia de sus amigos y vecinos de toda la vida, de su pueblo, de la luz de sus calles empedradas. Apenas 2 años después, el 6 de abril de 1989, Sebastián García nos deja. El día 6 de mayo del 2019 hemos conmemorado el 30 aniversario del fallecimiento de don Sebastián García Vázquez. Por ello, la Asociación Herrería, en colaboración con el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, ha programado una serie de actividades que pasamos a comentar. El viernes por la tarde se descubrió un cuadro cerámico en la casa natal de don Sebastián, indicando que en esa casa nació y vivió los primeros años don Sebastián. Posteriormente se presentó la canción La Habanera de la Casa Grande, compuesta por Alonso Pérez Gómez, en recordatorio de la vida y obra de don Sebastián. Se hizo un recorrido por distintas casas del pueblo, instituciones, donde se encuentran cuadros de don Sebastián. En total hemos podido visitar más de 90 cuadros de este pintor y disfrutar de la belleza de su pintura, terminando en la Casa Grande, donde la familia pues tiene una casa museo con unos 60 obras del pintor. El sábado por la tarde, eruditos, profesores, catedráticos de la universidad nos ilustraron sobre la vida y obra de don Sebastián desde distintos puntos de vista, no solo como pintor, sino también como escritor. El domingo, para finalizar y como clausura, pues presentamos un vídeo retrospectivo de don Sebastián paseando por su pueblo y comentando y hablando con personas de este pueblo. Es un vídeo muy entrañable y con mucha ilusión lo hemos metido dentro de la programación de este evento. Al mismo tiempo se presentó la tesis doctoral de doña Carmina Mañero, que ya defendió su doctorado en 1992, pero que estaba sin publicar. Para nuestra asociación era una ilusión editar esa tesis, donde se pueden ver pues todos los cuadros de don Sebastián catalogados, y es una verdadera belleza y con gran brillantez describe la pintura de nuestro querido pintor, ¿no? Queremos agradecer a todas las personas que han colaborado, desde instituciones hasta personas en la brillantez de este evento y de este homenaje tan merecido a don Sebastián, y que hechos como este sirvan para una puesta en valor de tener en nuestro pueblo un gran pintor como ha sido don Sebastián, o como ha sido Pepe Guevara, o algunos otros más, que la verdad que le dan renombre a nuestro pueblo. Muchas gracias a todos. Al margen de los valores estrictamente pictóricos que podemos observar en las hermosas composiciones de Sebastián García, me gustaría hacer especial hincapié en el aspecto
no menos singular y genuino, que comporta el testimonio documental que una inmensa mayoría de obras encierra. Sirvan como ejemplo piezas como Carnaval, que pintaría en varias ocasiones, donde nos deja ver cómo se celebraban las fiestas, estas fiestas populares en la comarca onubense. Celebrando la fiesta, donde muestra magistralmente los mayordomos de esa antiquísima romería de la Virgen de la Peña, con sus espectaculares atuendos, todo un símbolo del Andévalo. Y aún más, nos deja ver un trozo de tradición y costumbres, en este caso gastronómicas, pues en la zona inferior de la composición nos pone a la vista esa mesita blanca inmaculada con toda una suerte de dulces típicos puebleños, rosas de miel, tortas de manteca, licores. Por último, ese lugar, hoy día ya prácticamente olvidado, tan solo recordarán los muy mayores de Puebla de Guzmán, que era el Pozo de las Ánimas, ese lugar de encuentro donde las gentes del pueblo iban a llenar sus cántaros con agua fresca y dulce. En mi opinión, estas obras son auténticas bases de datos, eso sí, ilustradas de manera mucho más poética y humanizada que las que hoy día podemos consultar con facilidad en Internet. En cierto modo, podemos decir sin temor a equivocarnos que Sebastián García realizó su largo camino profesional en solitario, alejado voluntariamente de influencias muy importantes, que en los años que él realizó su labor eran, como digo, pues bastante fuertes e influyentes en los artistas. Él no lo quiso para sí, estas influencias, hizo todo su camino fiel a sus ideas, a su manera de concebir el arte y la pintura. Trabajando en la tesis, encontré una cita del gran escritor Jorge Luis Borges, de su libro Arte Poética, magistral en sí misma, pero a mí me parece aún más porque, a mi modo de ver, define perfectamente lo que Sebastián García hizo en su labor pictórica, en su obra, tanto en pintura como literariamente. Su concepto de arte en sí mismo. Esta cita dice así: cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar a lo lejos su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios.